Hola, ¿qué tal chicos? Espero que bien. Habéis visto que ha nevado muchísimo, muchísimo, muchísimo y no se puede salir a la calle prácticamente. Así que la clase de hoy la vamos a dar online, como ya os informé y os informaron. Y bueno, como es más fácil, yo creo, pues que hacerla en directo, he decidido haceros un vídeo, ¿sí? Y os voy a hacer un vídeo y unas preguntas. Copiéis las preguntas en el cuaderno y según vais viendo el vídeo, pues vais escribiendo las respuestas y el próximo día en clase las corregiremos, ¿de acuerdo? Es bastante fácil. Primero leed las preguntas que están en el documento y luego veis este vídeo y bueno, creo que es bastante fácil. Vamos a hablar, me voy a hacer pequeñito, vamos a hablar estamos en unidad 2, ¿os acordáis? Ya se os ha ido olvidando, pero bueno, estamos en unidad 2, la Europa feudal, y estamos un poco pues en el poder de la Iglesia y aquí en este epígrafe que se llama la extensión de la cristiandad. ¿Veis? Sería este mapa, ¿sí? Vamos a ver si lo explico y lo entendemos todos muy bien. Es bastante fácil. Bueno, sabéis que había en la Edad Media, había sobre todo en el mundo que conocemos, en Europa y en el norte de África, en el Mediterráneo, ¿no? Que era el mundo importante en esta época para nosotros, pues había dos religiones fundamentales. Una es el cristianismo y otra es el islam. El cristianismo había nacido en lo que ahora es Israel o Palestina eh, y se había extendido sobre todo por Europa. En la Edad Media tenía dos sedes fundamentales, dos ciudades que eran muy importantes y que cada uno era diferente, porque el cristianismo se había roto de alguna manera, no era unitario. Estaba el cristianismo ortodoxo, con la sede en Constantinopla, veis aquí, que ahora es Estambul, de la ciudad de la que hemos hablado muchísimo en clase, y que sería como esta línea amarilla que veis, ¿no? Sería lo que ahora es Turquía, lo que ahora es Grecia, lo que ahora son los Balcanes, ¿no? Los serbios, los búlgaros, y se había extendido al norte, había llegado a lo que ahora es Rusia, Kiev, Ucrania, Rumanía, ¿no? Todos estos países seguían una religión que se llama la religión ortodoxa, que normalmente se hablaba en griego y su patriarca, el jefe de la iglesia, estaba en Constantinopla y bueno, tenía unas normas un poquito diferentes. Hemos hablado en clase lo de los iconos bizantinos, ¿acordáis? Esas imágenes que tenían las iglesias bizantinas, todas llenas de oro, como Santa Sofía, eran un cristianismo un poco diferente. Y la otra sede, que es la más importante para nosotros por la historia de España, pues estaría en Roma y era lo que se conoce como católicos. Los dos son cristianos, unos son ortodoxos y otros son católicos, ¿de acuerdo? Y Roma pues sería lo que hoy es, o sea, Roma controlaba lo que hoy es Italia, lo que hoy es Alemania, Francia y el norte de España. Pero había otra religión muy importante de la que hemos hablado mucho en clase, que es el Islam. ¿Os acordáis de Mahoma, que le visitó aquel ángel, que el Corán y todo esto? Hemos hablado bastante de todo esto. Pues entonces Mahoma, después de su muerte, pues el Islam se había extendido muchísimo, ¿no? En diferentes califas y habían llegado hasta lo que hoy es el sur de España, toda esta zona, ¿veis? Verde, esto sería el Islam, lo que ahora es Marruecos, lo que ahora es Argelia, Túnez, Egipto, todo esto estaba controlado por los musulmanes en la Edad Media. Y también la zona donde había vivido Jesús, curiosamente, estaba controlada por los musulmanes, es decir, Belén, Jerusalén, Nazaret, estas zonas que aparecen en la Biblia y que se consideran como bueno, donde ha nacido, donde ha vivido, donde vivió Jesús. ¿Sí? Bueno, esto planteaba un problema para los papas. Sabéis que el Papa vive en Roma, este es el Vaticano, seguro que lo habéis visto en la tele. Sabéis que tenemos ahora un Papa que se llama Francisco, eh, que es bastante simpático aparentemente. Pero bueno, en la Edad Media los papas eran un poquito más oscuros, ¿veis? La cara de malo que tiene, podían ser bastante malos también. Ya, fijaos qué cara de persona mala. Bueno, los
En aquella época, no era como ahora, los papas tenían y los religiosos tenían un poder bastante fuerte, ¿no? Entonces, los papas, desde Roma, en aquella época, pues deciden comenzar una cosa que se llamó las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas es un intento de reconquistar, a ver, yo estoy aquí muy pequeño, voy a poner aquí, a lo mejor. Un intento de reconquistar todos estos lugares, ¿veis? Que hay aquí, que ahora esto ya os he dicho que es Israel o Palestina, toda esta región del mundo, donde estaba Jerusalén, donde estaba Belén, donde estaba Nazaret, donde estaban todos estos lugares bíblicos. Entonces los papas dicen, no puede ser, o sea, es imposible que los musulmanes estén dominando pues Jerusalén y estos lugares sagrados. Tenemos que recuperarlos para el cristianismo. Entonces empiezan una serie de guerras, ¿veis? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima cruzada, o sea, bastantes guerras, muchísimas guerras. Sabéis que en la Edad Media hay muchas guerras, hoy en día hay guerras también, pero bueno, en la Edad Media las hay. Que veis que nacen desde Europa, pues desde Lyon, a veces desde París, desde Roma, desde diferentes lugares, y se van yendo, pasan por Constantinopla y llegan hasta aquí y empiezan una guerra contra los musulmanes. Sobre todo contra los turcos, que eran los que en aquella época, los turcos selyúcidas, que eran los que habían conquistado esta región, ¿no? Pero eran musulmanes también. Bueno, ¿qué pasa con las cruzadas? Para empezar, son súper sangrientas, terriblemente sangrientas. Los musulmanes cuentan en sus crónicas que lo fliparon, vamos a decirlo así, con estas palabras. Dijeron, pero madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gente que viene por aquí? Porque en aquella época, sabéis que el Islam, en la Edad Media, es mi opinión, pero creo que también la de mucha otra gente, culturalmente es seguramente superior a los cristianos en aquella época. Los musulmanes en aquella época tienen un montón de cultura, ¿no? De literatura, de astronomía, son personas refinadas, ¿no? Y entonces de repente, pues ellos que estaban ahí pues aparecen unos cristianos bastante terribles con barbas y muy salvajes y empiezan a matar y a destruirlo todo, ¿no? Entonces, su sensación es un poco de qué está pasando. Los cristianos, bueno, pues consiguen conquistar Jerusalén a duras penas, creando una matanza terrible. Y crearán una serie de estados, como se ven aquí, durante esta época medieval, pues el principal es el Reino de Jerusalén, pero luego aquí también hay un condado de Trípoli, Antioquía, Edesa. Serían como pequeños reinos o pequeños, bueno, condados principales. Sabéis lo que significa, ¿no? Un reino es de un rey, un conde es un conde el que lo lleva, un principado es un príncipe, ¿no? Pues son diferentes estados, diferentes países pequeñitos que controlarán durante una época esta región, ¿no? Con muchas dificultades porque los musulmanes están por todas partes y siempre les están atacando, claro, y hay muchísimas guerras, siglos de guerras. Los cristianos construirán en esta región del mundo pues una serie de fortalezas, ¿no? Por ejemplo, esta es muy bonita, actualmente en el Líbano. O esta, por ejemplo, pues se llama Crack de los Caballeros, que está actualmente en Siria, ese país que, bueno, que está en guerra desde hace mucho tiempo. Y veis las fortalezas que construyeron los cristianos, que eran muy, muy, muy defensivas, porque realmente están en un territorio muy difícil de defender, ¿no? Entonces, bueno, los cristianos dejarán este tipo de fortalezas y de lugares en Tierra Santa, ¿no? Pero a lo mejor tal vez lo más interesante que pasa en esta época para los cristianos es la creación de algunas órdenes de caballeros, ¿no? La más famosa son los templarios, seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Os lo cuento porque creo que es interesante. Los templarios son unos caballeros que se especializan en ir a las cruzadas y que tendrán como una especie de... Son un poco
van un poco por libre, vamos a decirlo. Y lo sorprendente de estos templarios, que son bastante terribles, como unos guerreros muy fuertes, sería que son al mismo tiempo religiosos y al mismo tiempo soldados. Es una cosa un poco especial en la Edad Media que actualmente, bueno, sería un poco extraño, ¿no? Son monjes, son como religiosos, pueden ir a misa y rezar, pero después se ponen el casco, la espada y empiezan ahí a matar a musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ellos son uno de los responsables de toda la situación en este lugar del mundo y de todas estas guerras, ¿no? Constantes. Bueno, llega un momento ya bueno, hacia el siglo XII que la situación de los cristianos aquí es un poco insostenible. Porque, a ver, se encuentran un poco lejos de Europa, ¿no? Y están totalmente rodeados por los musulmanes que están siempre atacándoles. Entonces, ya en el siglo XII, pues aparece Saladino, que es un monarca bastante importante, de origen kurdo, por cierto, y Saladino acabará siendo su rival más fuerte y acabará expulsando a todos los cristianos. Y desde entonces, pues esta zona, la Tierra Santa, pues fue otra vez musulmana, desde aquella época, ¿no? Pero Jerusalén, Nazaret, veis aquí está Belén, que es donde nació Jesús, bueno, todos estos lugares, ¿no? Sí. Vale, pues un poco esa es la historia de los cruzados, así resumido. Podéis leerlo en el libro también, que habrá algún otro dato, buscar algo de información en internet. Y el próximo día que nos veamos, cuando podamos volver a clase, me lo contáis, ¿de acuerdo? Sí. La última pregunta es un poco especial, ¿no? ¿Sabéis que Tierra Santa, hoy en día, toda esta zona, que ya os digo que es Israel, Palestina, hay muchas formas de llamar a este lugar, sigue siendo un lugar conflictivo, siempre lo ha sido. Desde la época de los cruzados es un lugar conflictivo porque hay diferentes religiones y todas las religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, las tres religiones monoteístas consideran que Jerusalén es su capital. Entonces se crean muchos conflictos, ¿no? Entonces, actualmente hay un conflicto entre Israel y Palestina y, bueno, incluso se ha llegado a construir este muro que separa lo que sería Israel y lo que es Palestina. Quiero que busquéis algún tipo de información y me la contéis, ¿vale? También porque me parece bastante interesante que veáis un poco cómo la historia tiene relación con la actualidad y cómo estos conflictos antiguos no son tan antiguos, sino que se siguen existiendo hoy en día, ¿de acuerdo? Sí. Voy a buscar otra imagen, pero no sé dónde está. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día. Espero que estéis bien, no os heléis de frío, poned la calefacción a tope y nada, muchos saludos. Hasta pronto.